Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario César Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 11 al 26, que es aquel pasaje del Evangelio donde Jesús es llevado delante de Pilatos. Entonces lo vamos a leer y luego lo vamos a estar meditando versículo a versículo. Repito, Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 11 en adelante, que dicen de la siguiente manera. Jesús compareció ante el gobernador Pilatos y éste le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo de lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces un famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo, que estaba reunido: ¿A quién quieren que os ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que os ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, vamos a meditar algunos detalles de este pasaje bien interesantes, porque haciendo un estudio exegético hay muchísimas cosas que decir, pero vamos a mirar al menos algunos detalles. Vamos a empezar en el versículo 11. Dice así: Jesús compareció ante el gobernador Pilatos. Miren, resulta que los judíos, aunque se morían de ganas de asesinar a Jesús, ellos no lo podían hacer, porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos, y los romanos no podían permitir que ellos hicieran eso y se les salieran de las manos. Ellos tenían que mostrar que ellos tenían la autoridad. Por tanto, para poder asesinar a Jesús, ellos tendrían que convencer a este gobernador para que lo pudieran hacer ellos, para que lo pudieran hacer los romanos. Y ellos ingenian en un juicio falso que le hicieron a Jesús una estrategia donde lo que van a hacer es poner a Jesús en contra, es tratar de hacer ver que Jesús está en contra de ellos, como que están en peligro teniendo a Jesús. Entonces, vuelvo y repito, ellos no podían. Y entonces, como no podían y tenían que ser aprobado por el gobernador romano, entonces van con artimañas, planean algo bien montado, falsedades, mentiras, para que así pudieran lograr el cometido. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Entonces, Jesús está ante un gobernante político importante de aquella época, en los cuales van a estar representados todos los gobernantes de todas las épocas de la historia. Vamos a mirar qué pasa. Y este le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Jesús no le da vueltas. Jesús no empieza ahí con no. Jesús no le da vueltas. Él no le dice mentiras, sino que le dice: Tú lo has dicho, tú lo dices. Jesús había enseñado que hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no, y así lo hizo él siempre. Versículo 12. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Esto es bien interesante. Cuando Pilatos le pregunta a Jesús, él le responde. Pero cuando está siendo acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, Jesús no responde nada. Y esto es tremendo y siempre me ha gustado, porque esto lo hace el Señor para enseñarnos que hay momentos en los que es mejor quedarnos callados, que hay momentos en los que es mejor no decir nada. ¿Cuántas situaciones nos evitaríamos en nuestra vida
cuando pasan cosas y lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados y normalmente lo que hacemos es que nos sobresaltamos, nos vamos en contra, se voltamos en unas peleas y armando unas complicaciones tremendas. Hoy el Señor nos dice que hay momentos y que hay batallas que se ganan quedándose callado. Jesús sabía que no valía la pena responder. Él ya había hablado con ellos en un juicio que le hicieron falso, a escondidas, donde lo maltrataron y no había conseguido nada. ¿Para qué entonces responder? ¿Para qué? Cuando no te van a creer, cuando ya tienen algo decidido, cuando ya tienen algo tramado, ¿para qué? ¿Para qué responder? Pero vuelvo y repito, es una enseñanza tremenda, porque hay peleas que se ganan quedándose callado. Ojalá aplicáramos también eso muchas veces en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestra vida laboral, en nuestro diario vivir. Hay momentos en los que no vale la pena contestar y dejarnos llenar de rabia y resultar armando complicaciones y líos más grandes de lo que realmente pueden ser. Versículo 13, Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y eso dejó muy admirado al gobernador. Entonces, primero le pregunta y le responde. Aquí no le va a responder y la razón es muy sencilla. Pilatos no quiere saber algo. Pilatos no le está haciendo una pregunta concreta. Pilatos le está pidiendo que responda a acusaciones de los sumos sacerdotes y fariseos que son falsas y que él ya habló con ellos. Entonces por eso Jesús no responde nada. Sigue diciendo, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Entonces, como estaban en fiestas y todo el mundo tenía que subir a Jerusalén, el gobernador, para quedar bien delante de todo el pueblo, soltaba a un preso. Y ustedes saben que la gente se compra tan fácil. Entonces él lo hacía para quedar bien con el pueblo. Y le llevan a Jesús, están en fiesta y pues él no encuentra nada en Jesús, entonces va a aprovechar esta situación para tratar de ayudar en algo a Jesús. Ahora, miramos qué hace entonces. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. En este texto no lo dice, pero según otro evangelio, Barrabás era un asesino. Miremos más o menos una biografía de quién era Barrabás así por encima. Dice, Barrabás es un personaje citado en el Nuevo Testamento, concretamente en relación con el proceso de Jesús ante Poncio Pilato. Según Marcos y Lucas, estaba encarcelado por haber participado en un motín en el que se había cometido un homicidio. Eso está en Marcos 15:7 y en Lucas 23:19. Juan indica que era un bandolero. Eso está en Juan 18:40. Y Mateo se refiere sencillamente a él como un preso famoso. Entonces, ¿cuál era la pena para este hombre? La pena para este hombre era la crucifixión. Ahora, si miramos bien, entonces era un revolucionario, era un judío famoso que luchaba contra la invasión romana. Sigamos leyendo, versículo 17. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Entonces, Pilato aquí pregunta, a ver, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A uno malo que estuvo envuelto en un asesinato o a uno que no ha hecho absolutamente nada? Le pregunta al pueblo. Eso le está preguntando al pueblo. Quien propone los nombres para el indulto es Pilato. Y yo creo que aunque quiso ayudar a Jesús, no fue muy inteligente, porque es que él sabe que Jesús no ha hecho nada, pero por el otro lado lo que pone es a un revolucionario que en aquella época eran muy respetados por el pueblo, porque sentían que luchaban por ellos y que iban del mismo lado, y nadie quería que los romanos los estuviera oprimiendo. Entonces creo que ahí, de alguna manera, aunque lo quiso ayudar, no fue muy inteligente al poner al frente, así fuera un asesino, era un patriota para ellos. Versículo 19. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te mezcles con el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Parece increíble, mis queridos hermanos, aquí los romanos, los paganos, representados en este gobernador y en su esposa, están tratando de ayudar a Jesús, mientras su mismo pueblo quiere asesinarlo. Es increíble, pero es cierto. Empeñados su pueblo en que lo asesinen y unos paganos tratando de ayudarlo. Versículo 20. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Los sumos sacerdotes
y los ancianos, la gente que estaba para reconocer al Mesías cuando viniera, eran quienes estaban convenciendo al pueblo de que asesinaran a Jesús. Eran los encargados de que cuando viniera el Mesías se lo mostraran al pueblo y dijeran, este es el Mesías, para que la gente dijera, ah, sí es el Mesías, entonces lo seguimos. Y quienes tenían que hacer eso resultaron fue señalando y convenciendo al pueblo de que pidieran que lo asesinaran. Versículo 21. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron, a Barrabás. Aquí viene la parte que me interesa de esta enseñanza el día de hoy, el mensaje espiritual profundo que esto tiene. Miren, llega el momento en que Pilatos les pregunta, a ver, ¿a quién entonces de verdad quieren que le suelte? Y ellos respondieron que a Barrabás. Ahora yo le quiero preguntar a usted, van más de 2000 años que Jesús vino y que murió en la cruz. Lo conocemos porque nos lo han enseñado de él desde niños, tenemos la escritura. Si yo hoy les pusiera a ustedes al frente a Barrabás, un asesino, alguien que representa el mal, y les pongo a Jesús y les digo, ¿ustedes a quién sueltan? ¿Ustedes a quién soltarían? ¿De verdad quién soltarían? Vuelvo y repito, hoy, después de todo lo que sabemos quién es Jesús y todo eso. Cuando he hecho esta pregunta en público, todos me han dicho, obvio que a Jesús, obvio, pues claro, yo suelto a Jesús, todos a Jesús. Pues entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué en la práctica nosotros no hacemos lo mismo? Ojo que hay una enseñanza tremenda y una reflexión tremenda. ¿Por qué en la práctica no hacemos lo mismo? Les voy a poner algunos ejemplos, miren. ¿Cuántos esposos cuando tienen un problema con su esposa, en vez de soltar a Jesús, que es paz, que es reconciliación, que es calmarse para dialogar y entenderse, sueltan a Barrabás y arman un problema mucho más grande del que tienen? Porque en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, andamos armados contra todo el mundo soltando a Barrabás y no soltamos a Jesús? ¿Por qué los políticos no sueltan a Jesús? Que piensa en todos, que quiere ayudar a todos, que es equitativo, y sueltan a Barrabás y solamente piensan en ellos, en enriquecerse, en no les importa quién tiene que morir con tal de ellos conseguir su objetivo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el drogadicto no suelta a Jesús y deja las drogas y coge un camino diferente, sino que se deja dominar por completo de las drogas? Porque el que está en la prostitución hace lo mismo, porque el que está en búsqueda de placer y de poder hace lo mismo. ¿Por qué? Entonces noten que nosotros decimos hoy, por lo que conocemos de Jesús, yo suelto a Jesús, por supuesto que suelto a Jesús, pero en la práctica, ¿por qué no lo hacemos? Aquí hay un mensaje espiritual tremendo. ¿Por qué en la práctica no lo hacemos? ¿Por qué soltamos a Barrabás? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que después de soltar a Barrabás, miren lo que viene. Versículo 22. Pilato continuó, ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron que sea crucificado. Después de soltar a Barrabás, inevitablemente hay que crucificar a Jesús. No queda otra opción. La única opción es, si soltamos a Barrabás, crucificamos al Señor. Hay muchas cosas en la vida en las que nosotros somos parte y culpables de no soltar a Jesús, y al soltar a Barrabás lo que estamos es crucificando al Señor. ¿Cuántas cosas en nuestra vida cotidiana, cuántos pecados que cometemos por soltar a Barrabás, terminamos cometiendo la injusticia de crucificar al Señor? Y lo peor es que cuando nos preguntan decimos, no, yo suelto al Señor, pero en la práctica no lo hacemos. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús vino a morir por nuestros pecados. Por tanto, cada pecado que nosotros cometemos es un clavo que le estamos poniendo a Él en la cruz. Vuelvo y repito, cuando soltamos a Barrabás, lo que sigue inmediatamente es crucificar al Señor. Y lo crucificamos constantemente con nuestros errores y equivocaciones. Cuando tenemos la posibilidad de soltar a Jesús y cambiar la historia, y soltamos es a Barrabás. Jesús vino, nos redimió, murió por nosotros en la cruz, y nosotros seguimos pecando, seguimos soltando a Barrabás. Por eso es que la palabra de Dios hay que traerla también a nuestro día, a nuestra vida. Porque hay gente que se queda criticando a los judíos de aquella época y a los romanos, y no se da cuenta, por no meditar la palabra de Dios y por no hacer la vida hoy,
que nosotros también soltamos a Barrabás y crucificamos a Jesús. Entonces, ojo mis queridos hermanos, cuando nos lo pasamos y se nos olvida, puede que hoy aprendamos esto y mañana se nos olvida, y seguramente se van a dar cuenta que soltamos a Barrabás. Así que tenemos que, antes de hacer las cosas, pensar un momentico, ojalá nos acordemos de este pasaje y decir, voy a soltar a Jesús, así me critiquen, así cueste, lo voy a soltar a Él, para que así no sea crucificado. Versículo 23, él insistió, ¿qué mal ha hecho? Pilato sabía que Jesús no había hecho absolutamente nada, que lo que tenían era una envidia contra él y que lo querían era matar. Pero ojo, porque de alguna manera Pilato representa el poder político de todas las épocas, que para mantener sus puestos actúan contra Dios sabiendo que están haciendo mal. Y ojo, dejan que sea más fuerte la voz del pueblo que la voz de ellos que tienen supuestamente más autoridad. Eso lo vemos hoy en día de la misma manera, cuando vemos políticos que por plata y por complacer una parte de la sociedad actúan contra Dios, aprobando por ejemplo cosas como el aborto, los matrimonios fuera del orden establecido por Dios, la ideología de género, ¿sí? Eso de que hoy en día ya cuando el niño nazca y crezca decide si es hombre o mujer, ojo, por darle gusto a alguna gente y porque no hacen respetar la autoridad que ellos tienen. Lo mismo hizo Pilato, sabía que eso no estaba bien hecho, pero aún así se dejó ganar por la gente. No fue capaz de imponerse, él tenía cómo imponerse y decir, yo en el juicio que estoy haciendo, este hombre no ha hecho nada, en cambio usted es un asesino. Pero no, fue capaz de imponerse, se dejó ganar. Entonces, representa a todos los políticos de todas las épocas que siguen haciendo lo mismo. Y representa también a todos nosotros, cuando sabemos que hay cosas que están mal hechas, sabemos el bien que hay que hacer y no lo hacemos, nos dejamos llevar. Entonces, mucho cuidado con eso. Sigue diciendo, pero ellos gritaban cada vez más fuerte que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, ahí está. Quien se supone que tiene el poder, lo único que hace es dejarse dominar por una gente que está gritando. Pasa, vuelvo y repito, hoy en día. Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Eso era lo que se hacía cuando alguien no quería tener nada que ver en algo, entonces se lavaba las manos. El problema es que sí podía haber hecho algo, sí tenía autoridad. Entonces, también esto muestra lo que terminan haciendo muchos políticos, que se lavan las manos para indicar que la culpa no es de ellos, que la culpa es de aquellos que lo pidieron, en fin, que fue la multitud la que lo quiso así, cuando ellos tienen el poder, porque son los que tienen acceso a las leyes, los que las hacen, para no cometer injusticias y para ser correctos en sus cosas. Pero lastimosamente, en Pilatos están representados todos los políticos de todas las épocas, que actúan a conveniencia y que se dejan ganar por unos cuantos cuando ellos saben que eso no está bien hecho. Versículo 25. Y todo el pueblo respondió que su sangre, Pilato hizo traer sangre, bueno, es asunto de ustedes. Versículo 25. Y todo el pueblo respondió que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren, aunque ustedes no crean, esta respuesta del pueblo, con los sumos sacerdotes y los ancianos ahí, fue lo que provocó el Apocalipsis. Algún día se podrá estudiar más profundo, pero ¿qué nos narra el Apocalipsis? El Apocalipsis nos narra cómo fue destruido el templo en el año 70 por los romanos, las legiones de Tito que vinieron y tumbaron todo el templo, tumbaron toda Jerusalén. La Jerusalén de ahora está cerca de las ruinas o sobre las ruinas de la antigua Jerusalén, esa que fue destruida, el templo que fue destruido, por estas palabras de estas personas que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces el Apocalipsis lo que está mostrando es cómo ese pueblo perdió ser el pueblo de Dios, el pacto con Dios, y cómo eso terminó pasando a la iglesia fundada por Jesús, porque así lo quisieron ellos, porque ellos se dejaron engañar por sus líderes, sumos sacerdotes y ancianos, pidieron la crucifixión de Jesús, soltaron a Barrabás y dijeron que esa sangre caiga sobre nosotros, y les cayó. Vuelvo y repito, tal vez algún día se pueda ampliar un poquito más, pero eso fue lo que provocó el Apocalipsis.
Entonces Pilato puso en la libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Así es realmente como terminan muchas historias en nuestra vida diaria. Vuelvo y repito, soltando a Barrabás, un guerrero, alguien que representaba el mal, y crucificando a Jesús, a Dios hecho hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Pasa en nuestra vida, no nos podemos quedar diciendo que eso lo hicieron otros, solamente los judíos de aquella época y los romanos, cuando nosotros en nuestra vida diaria terminamos haciendo lo mismo. Entonces podríamos aquí terminar haciendo dos reflexiones que me parecen muy importantes, o dos o tres, en fin, las que sean. Una, Jesús nos enseña que hay momentos en la vida en los que es mejor quedarnos callados y con eso ganamos más. ¿Cuántos matrimonios no agrandarían sus problemas si alguno de los dos, sabiamente como Jesús, se quedara callado sabiendo que no va a conseguir nada? ¿Cuántas peleas en los trabajos, en nuestra vida diaria? ¿Cuántas batallas ganaríamos? Ojo, siempre va a creer el que más grita, el que más insulta que ganó, pero realmente quien ganó fue el que como Jesús se quedó callado. Segundo, nos lo pasamos diciendo que a Jesús lo mataron y lo crucificaron fue los judíos y los romanos, cuando nosotros seguimos soltando a Barrabás y seguimos también crucificando al Señor con lo que hacemos, con nuestros actos. Entonces son detalles muy importantes que nosotros no podemos dejar pasar. Vemos a los políticos de todas las épocas dejándose gobernar por unos cuantos cuando se supone que son la autoridad y cuando saben que algo no está bien hecho y aún así por esos cuantos terminan haciendo lo que no deben de hacer. Entonces muchas cosas, y también podemos mirar algunos de los personajes aquí, por ejemplo Pilatos, que tiene el poder y sabe que es lo correcto, pero termina dándole gusto al pueblo, aunque sepa que eso que ellos quieren hacer realmente no es lo correcto, que eso no está bien. Barrabás es un asesino que dejan en libertad con tal de asesinar a uno que es justo, que no quieren escuchar y que no quieren que sea su Mesías, su Salvador, porque no están de acuerdo con él. Ni siquiera el pueblo, los otros, y el pueblo se dejó incitar. La multitud que se deja manipular, que se deja incitar por unos líderes, aunque saben que ellos están actuando mal. Unos sacerdotes ancianos que manejan el pueblo a su antojo, aunque implique hacer algo malo. Eso es lo que hacen esos sacerdotes y esos ancianos. Manejan el pueblo como ellos quieren, porque como todo el mundo los ve como la última autoridad, aunque ellos sabían que eso que estaban haciendo no estaba bien hecho. Los discípulos estaban muertos de miedo y escondidos. Pero a mí me gusta mucho también algo que puede uno reflexionar aquí al final. Miren, cómo es un Jesús que siempre da vida. Hasta en esto Jesús da vida. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera sido el soltado, Barrabás hubiera muerto. Pero como Jesús murió, Barrabás tuvo vida. Jesús que siempre da vida, siempre. Por donde usted lo mire, Jesús todo lo que toca le da vida, aunque así aquí hubiera sido en contra de su voluntad. También cuenta la historia que Barrabás después se hizo creyente, se hizo cristiano. Entonces, miren cómo Jesús muere para dar vida. Incluso el mismo Barrabás, que era un asesino, que fue soltado para que Jesús fuera crucificado, obtuvo vida, pudo ser un hombre creyente, y cuenta la historia de que se convirtió al Señor. Hay incluso una película que me dieron un día donde narran esa historia, que a lo mejor sea una leyenda o sea algo que alguien dejó por escrito de cómo Barrabás terminó viendo cómo Jesús entregó incluso por él la vida y se terminó convirtiendo. Así, mis queridos hermanos, que espero que este estudio les haya servido. Igual hoy quiero que hagamos una corta oración donde le pidamos perdón al Señor. Vamos a pedirle perdón hoy al Señor por aquellos políticos que siguen haciendo lo mismo que hizo Pilatos, por todos nosotros que seguimos haciendo lo mismo que hizo este pueblo, por todos nosotros que decimos que soltamos a Jesús cuando en realidad en casi todo lo que hacemos al quien soltamos es a Barrabás y crucificamos a Jesús. Y por no aprender de Jesús que hay batallas que se ganan quedándonos callados. Siempre queremos contestar, siempre queremos ser el que más grite, el que tiene la razón con gritos. Y Jesús demostró que hay batallas que se ganan quedándose callado, que no vale la pena. Hay momentos en los que no vale la pena. Si no se va a conseguir nada, ¿para qué insultar? ¿Para qué pelear? ¿Para qué contestar? Le pedimos hoy definitivamente al Señor perdón por eso.
Le pedimos que nos ayude a entrar en esto a nuestra vida, en nuestro corazón, y que tratemos de aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, yo los invito a que se suscriban, a que toquen la campanita de notificaciones y sobre todo a que compartan este mensaje con familiares, amigos y conocidos para que sigamos conociendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.